Hablando de ciencia y tecnología en el Mayab, de Pedro Cumul y Claudia Espinosa. Hablar de ciencia en el Mayab, en apariencia, es simple y hasta cierto punto pareciera no representar nada. Hablar de esta tierra es hablar de muchas cosas, por ejemplo, de cultura, tradiciones, lengua, música, saberes y conocimientos que por muchos años se ha venido consolidando a través de lo que es la tradición. Tan es así que en esta tierra es donde se resguarda y se difunde parte de esos conocimientos. También podemos ver parte de los paisajes artísticos que creadores de esta región plasman a través de sus obras. Y es una tierra muy querida por muchas personas y personajes como don Felipe Carrillo Puerto, quien defendió a capa y espada a los mayas, o como Medis Bolio, que a través de sus letras ha llevado a todo el mundo esas tierras del faisán y el venado a través de sus letras. El conocimiento en nuestra tierra es algo que se le ha dado un gran valor. Hoy en día se sabe que el conocimiento es un elemento que caracteriza a una organización social, a un pueblo. También se sabe que un cúmulo de conocimientos definen los rasgos del entorno social en el que vivimos y su época histórica. Además, se entiende que cada persona, incluso la misma sociedad, es el producto del conocimiento construido y asimilado. Y la capacidad de asimilar nuevos conocimientos permite el que nos vayamos adaptando a una realidad cambiante de manera constante. En estas tierras, tradicionalmente el conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de lo que es la tradición oral, las fábulas, las historias, los momentos de conversaciones. Son momentos que han formado parte de esta transmisión de conocimientos a través de las diferentes generaciones. Este conocimiento ancestral también se le agrega el conocimiento científico y tecnológico, y ahora la transmisión de este nuevo conocimiento se hace con formas nuevas, como lo dijo la quinta profecía. Yanukuchul ukinil auik atana tumen juntulmak. Chembale mishana wilik tumen lemako nachiantitech. Quinta profecía maya. Llegará un día en que un hombre te hablará y tú no lo podrás ver porque este hombre estará muy lejos de ti. En la actualidad existen diferentes medios para poder transmitir esos conocimientos. Podemos ver la radio, la televisión, el internet, y es menester que se haga en lengua maya y en todas las lenguas originarias de nuestro país. Así como nos hemos dado a la tarea de trabajar con diferentes instituciones educativas para poder transmitir el conocimiento científico tanto en maya como en español a varias comunidades mediante la realización de diferentes actividades. Entre ellos se involucra el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 231 en el estado de Quintana Roo y la escuela secundaria particular Nohochtukul, que se encuentra en Oshkutzcab, Yucatán. También hemos realizado parte de esta divulgación a través de la transmisión de programas radiofónicos por internet, como es el programa En un Rincón del Mayab, quien nos ha abierto diferentes espacios de transmisión, en donde también hemos tenido la oportunidad de compartir el micrófono con grandes personalidades de la literatura, personalidades que conocen acerca de ese tema de
la ciencia, nos hemos dado esta oportunidad de compartir diferentes espacios de transmisión, como lo fue el Museo Maya de Felipe Carrillo Puerto. También hemos podido transmitir desde la Escuela Normal de Felipe Carrillo Puerto en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y otros espacios en donde buscamos esta transmisión de los diferentes conocimientos sobre ciencia, tecnología y también, hay que decirlo, de la lengua maya a través de las diferentes manifestaciones musicales, como es el rap, el hip hop, la cumbia, la música romántica, el bolero, a través de canciones de diferentes artistas de la región. Otra de las actividades que hemos desarrollado es precisamente la transmisión durante 4 horas continuas de la actividad conocida como Casa Abierta, que es un evento que se realiza de manera anual por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en donde se abre espacios para que niños de diferentes partes de la península de Yucatán lleguen y convivan con esto de la ciencia. Una difusión sobre ciencia, sobre tecnología a través de la radio. Es una forma de contribuir a lo que es la difusión de estos conocimientos. Otra de las actividades que hemos realizado es participar, como cada año lo ha hecho la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 231 del estado de Quintana Roo, en lo que es la Semana de Ciencia y Tecnología. Esta escuela, desde que inició este programa, ha estado participando año con año en sus diferentes subsedes que se ubican en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún. Actividades que desarrollan los propios alumnos con los pequeños que llegan a visitar la escuela, y se desarrollan diferentes actividades encaminadas precisamente a realizar esta difusión. Actividades que se realizaron en el 2016, en donde, aprovechando lo que es la habilidad en la producción auditiva, realizamos el material denominado No explotes el globo, que fue presentado a los niños que estuvieron presentes en estas diferentes actividades, y que, claro, también lo pueden consultar, lo pueden escuchar en el YouTube a través de la dirección que dejamos en esta presentación. Este material auditivo también se ha presentado como apoyo didáctico en otras instituciones educativas en el estado de San Luis Potosí, entre otras entidades, en donde pues nos han pedido pues estas facilidades para que se compartan. Hablando de ciencia, es un tema tan extenso que ha permitido también adentrarse en otros centros educativos, como lo fue en la escuela secundaria de Oxcutzcab, Yucatán, en donde se realizaron 2 conferencias. Uno de ellos se denomina como Mayajo Yetel Tuculo Utial U Canantal Yocolcab, que en términos científicos es lo que es la química verde. También se presentó la conferencia El valor del conocimiento por Mario Fernando Muñoz Vélez. Y estas actividades no se quedan únicamente hasta aquí, sino se continuará trabajando en otras actividades a futuro. Por ejemplo, estamos planeando formar un grupo de talleristas con estudiantes de la licenciatura y posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la UJAT, realizar campamentos científicos. Se realizará de manera abierta a los que quieran participar, realizar campamentos científicos en lengua maya para la península, con el apoyo de estudiantes, traductores en lengua maya, bien de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Quintana Roo, y continuar transmitiendo todas estas actividades y otras actividades en relación a la difusión
de la ciencia a través del programa de radio por internet en un rincón. Ukaholil holhiak, yetel behlae, kabet utasikutzilil, uti altulakal kahob. El conocimiento de ayer y hoy es para contribuir al bienestar de todos los pueblos. Pues un agradecimiento a cada uno de ustedes por haber prestado atención a este material. De igual manera agradecemos al CONACYT, al Centro de Investigación Científica de Yucatán, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y claro, a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 231, que se encuentra en el estado de Quintana Roo, de la cual pues en la actualidad estoy estudiando la carrera de psicología educativa. De igual manera, un saludo y un agradecimiento a Mario Muñoz, estudiante de doctorado del CICI, a Raúl Gutiérrez Chimal por la coordinación del evento, hablando de ciencia, a Daniela Taruni por las facilidades en el Departamento de Difusión Científica allí en el CICI y a Radio Estudio RSM por las facilidades para poder transmitir este conocimiento a través de la radio online. Yo soy Pedro Cumul, un trabajo que venimos realizando con la doctora Claudia Espinosa.